Hola a todos, bienvenidos al podcast de Life and Soul, Behind the Wall. Estamos muy emocionados porque este es el primer capítulo y porque muchas personas lo han pedido. Nos atrevimos y nos animamos a hacer cosas diferentes y a platicar un poquito de qué es lo que hay atrás de Life and Soul y las personas que nos apoyan siempre en todo momento. Para hacerlo un poquito más dinámico y darle ese toque especial, tenemos un par de invitados el día de hoy que ellos han estado en algún momento de la vida de Life and Soul, han estado presentes desde el inicio y gracias a ellos por aceptar. Esperamos que lo disfruten y pues bienvenidos, chicos. Gracias por la invitación. En Life and Soul exploramos las historias que nacen con el esfuerzo, la disciplina y la resiliencia. Hoy conoceremos la historia detrás del box, un ejemplo de cómo el entrenamiento va más allá del cuerpo, transforma la mente, el alma y la forma de enfrentar la vida. Conoceremos historias de superación y motivación. Esto es Behind the Wall. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Ángel Campos y soy el que está detrás del box de Life and Soul. Para entrar un poquito en contexto y que las personas que nos están viendo desde casa se enteren un poquito de este movimiento, Life and Soul es un centro deportivo donde no solo atendemos a atletas de alto rendimiento, sino también recibimos a personas que vienen con un propósito en su vida, ya sea superar una lesión, mejorar su calidad de vida. Este proyecto es para todo tipo de personas. Nos dedicamos al entrenamiento funcional, donde nosotros en todo momento estamos guiados por una programación donde ponemos a prueba todas nuestras capacidades físicas, como la coordinación, la resistencia, la fuerza, el equilibrio, la agilidad. Esto es Life and Soul. Lo que me motivó a mí para comenzar con el box fue porque yo de muy pequeño yo tuve sobrepeso y recibía mucho bullying, no solo de los compañeros del colegio, incluso hasta de maestros por el sobrepeso que yo tenía. Tengo muy marcadas a veces las palabras que la gente me decía, entonces eso caló mucho en mi vida y no fue un obstáculo, sino que fue como una herramienta o una fuerza que me motivó a mí a querer hacer algo diferente, superarme y demostrarle a estas personas que yo realmente podía hacer un cambio en mi vida. A raíz de todo esto, pues yo mantuve siempre ese pensamiento de querer hacer algo diferente. Con el tiempo lo logré y la visión cambió. Entonces yo dije, bueno, si yo pude cambiar, yo puedo hacer que más personas puedan cambiar su estilo de vida. Y así empezó esa voz en mi cabeza a decirme que tenía que hacer algo en grande, algún proyecto donde yo pudiera llegar a más personas. Comenzó como un hobby, como un pasatiempo, porque yo tenía mi trabajo, pero llegó el momento donde yo me quedé sin trabajo y tenía que ver qué hacía. Entonces aquí surgió la idea de querer hacer el proyecto y hacerlo a todo público. Y esto también abrió camino a que yo me preparara académicamente. Entonces empecé a estudiar, a recibir talleres, cursos, seminarios, todo lo que yo pudiera estudiar y que estuviera a mi alcance. Yo me empezaba a preparar para tener una programación, para tener algo que ofrecerles. Y no solamente decir, bueno, vengan a entrenar, sino que detrás de ese entrenamiento hay una preparación y hay un objetivo y una meta siempre que está muy clara. Entonces ahí nos fuimos preparando. Una de las primeras personas que yo recibí en el box fue a Nacho. Cuando yo conocí a Nacho, más o menos, no sé si me equivoco, pero tendría como 12 años más o menos. No sé si esa edad tenía. Si no estoy mal, yo llegué por ahí del 2016, 2017. Calculo que tenía 12, 13 años. Esa era la edad que yo llegué cuando yo llegué al box. Para mí era un niño. Todo el tiempo le gustó jugar fútbol. Siempre lo miraba jugando fútbol en las redes sociales, pues, bien activo en ese deporte. Yo quisiera hacerle también a él un par de preguntas. ¿Qué papel juega el deporte y el box en tu vida ahora ya como adulto y que ya experimentaste como el alto rendimiento? ¿Qué es entrenar? ¿Qué es hacer pesas? Entonces, ¿qué significa para vos o qué papel juega el deporte y ahora el box en tu vida? Mira, es una muy buena pregunta. Personalmente, para mí el deporte juega una parte fundamental en mi vida, porque yo creo que es una parte donde logro estabilizar mis emociones, también mi personalidad, mis emociones, tanto mi actitud, y creo que el box se ha convertido en mi vida como un lugar seguro, ¿no? Donde yo puedo desestresarme. Pues creo que el deporte, pues por mi profesión, yo convivo mucho con varios deportes. Cuando yo logré regresar aquí al gimnasio,
una de mis metas era aprender más sobre este deporte por ciertos objetivos que yo tengo en mi vida, y creo que es muy importante para mí venir. Nacho está estudiando deportes, una licenciatura en deportes, ya está a pronto de cerrar. Entonces, algo que me sorprendió mucho cuando él regresó acá al box nuevamente y me contó que estaba estudiando una licenciatura en deportes, igual que su hermano, y que estaba a punto de cerrar y todo. Entonces yo dije, la gran, dije, o sea, es increíble, porque toda su vida se relacionó en base al deporte. Quisiera preguntarte, tu mentalidad a través de todo este tiempo, ¿cómo combinaste vos el deporte, los estudios, el trabajo? ¿Cómo cambió tu mentalidad y cómo fue todo ese proceso? Porque seguís entrenando, seguís estudiando y seguís trabajando. O sea, ¿cómo es tu mentalidad ahí? Mira, yo tengo una historia. Cuando yo llegué, pues ya lo dijiste tú, yo llegué siendo un niño aquí al box. Algo que a mí me afectaba mucho era que posiblemente yo era muy niño y no lograba entrenar como las demás personas, ¿no? Que eran más grandes que yo. Y realmente yo a veces me frustraba porque a mí me tocaba realizar a veces ejercicios con pesos muy livianos y eso a mí me frustraba mucho. Pues por la vida me tocó irme del box, pero yo logré regresar este año, y creo que mi mentalidad ha cambiado porque gracias al estudio yo entendí que el deporte, el ejercicio y la actividad física es un proceso, ¿no? Y que cada persona tiene un proceso para aprendizaje y que hay que respetarlo, ¿no? Y que si uno tiene ciertos objetivos en el deporte, cuestan muchos alcanzarlo, pero pasito a pasito uno va logrando alcanzarlos, ¿no? Nacho tiene mucha razón, ahí sí que todos tenemos un tiempo de aprendizaje. A veces uno quiere hacer las cosas rápido y es algo que no se puede. No podemos tomar atajos, no podemos saltarnos los procesos, sino que es algo que tenemos que seguir una línea, tenemos que seguir un patrón y obedecerlo, porque si no, la vida nos golpea y nos va a golpear fuerte. Tanto en el deporte como en la vida hay que respetar todos esos procesos. La vida me llevó por muchos lugares, pero todos esos lugares me llevaban al deporte, porque yo recibí clases de teatro y en el teatro me ponían a dirigir los calentamientos. Cuando empecé a trabajar, entré a un colegio como maestro de computación, por lo mismo que había estudiado. Y en menos de medio año yo ya estaba dando clases de educación física. O sea, el destino ya me tenía para que yo siguiera en el deporte. Y todo lo que yo hacía, y yo por más que quería estudiar electricidad, computación y todo, siempre terminaba involucrado con algo que fuera en el deporte. Entonces llegó el momento donde dije, no, esto tiene que ser para mí, o sea, tengo que empezar a ver qué hago. Y empecé a estudiar, a prepararme y a armar toda la idea del box. El más nuevo del box, se pudiera decir que es el güerito. Yo lo conozco a él igual desde que éramos jóvenes, pero él se animó hace poco a hacer ese cambio en su vida. Yo le quisiera preguntar a él, ¿cuál fue el momento o la situación que lo hizo decir a él, tengo que cambiar? Buenas noches, compañeros, coach, ¿qué tal? Pues el momento, yo creo que el inicio de todo fue una vez cuando llegué al hospital o al doctor y iba por un dolor de estómago normal, ¿verdad? Me sentía mal y fui a verlo y me empezó a preguntar mi edad, a preguntar todos los datos para saber él, pero me dijo algo que yo siempre había escuchado, pero que nunca le había puesto la atención necesaria, de que hace ejercicio, ¿verdad? O sea, siempre todos escuchamos esa frase, pero creo que no le damos la importancia que se le debe dar o la importancia necesaria. Me dijo, mira, tenés este problema y todo, y se dio cuenta, me dijo, estás pesado, y yo me recuerdo que estaba pesando para ese tiempo unas 302 libras. También entiendo lo que es el bullying, todo lo que contaste cuando uno es pequeño y lo molestan, porque yo toda la vida fui gordito, tuve sobrepeso desde que tengo memoria. Entonces, ese día pues iba también en uno de mis puntos con más peso. Me dice, mira, me dice, así como vas, me dice, o sea, estás joven, me dice, no estás padeciendo ninguna enfermedad, solo ten cuidado porque tu azúcar se está empezando a elevar. Y la presión te puede empezar a afectar, me dijo. Entonces, si esas dos cosas te atacan, me dice,
se te va a complicar todo. Y me dio el momento donde ya lo tomé como más en serio y me asustó fue cuando me dijo, mira, yo te doy de 5 a 10 años. Así. Y yo dije, pucha, qué abusivo, qué pesado, pero realmente él como que sí le dio importancia, muy profesional, muy experto, y me dijo una verdad, una realidad que tal vez me costó aceptar, pero me dijo, yo te doy 10 años y vos seguís así, si no cambias tus hábitos, si no mejoras, si no haces ejercicio, si no es por tu salud, todo se te va a complicar. Entonces, me recuerdo que en esos días, en esos momentos también vi una frase en las redes que decía, yo doy la vida por mis hijos o moriría por mis hijos. Pero después había una pregunta que decía, ¿qué tan dispuesto estás a vivir por ellos? Entonces, la analicé mucho y me puse a pensar, como morir es fácil, ¿verdad? O sea, hacer las cosas mal es fácil. Entonces, uno al final dice, yo muero por mis hijos, pero morir por ellos al final es fácil, no estás haciendo ningún esfuerzo. Yo ya lo estaba haciendo, me estaba enfermando, todo se me estaba empeorando, entonces dije, realmente no, lo importante es, tengo que vivir por ellos, ¿verdad? Tratar de acompañarlos durante toda su vida el mayor tiempo posible, estar con ellos todo lo que pueda. Entonces dije, ¿qué tan dispuesto yo estoy para esforzarme y vivir por ellos, verdad? Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión, dije, no, tengo que empezar, tengo que cambiar, y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión final y decirlo, no, ya, voy a parar de todos mis malos hábitos, de todo lo malo que vengo haciendo, y voy a empezar a cambiar. Y así fue como tomé la decisión y lo que me llevó a iniciar. Qué bueno. Esas historias de cambio hay que contarlas. Yo le quiero preguntar a él, ¿qué fue lo más difícil para dar ese primer paso y decir, hoy voy, hoy empiezo? Yo creo que lo más difícil es, para mí fue el qué dirán, la vergüenza y la mente. O sea, yo creo que todos los obstáculos, las barreras, los límites, uno se los pone o están en la mente. Porque yo decía, no, qué vergüenza, o sea, yo lo quería hacer, pero no me animaba a dar ese primer paso. O sea, yo preguntaba, Ángel, mira, algún día va a llegar, o le preguntaba a Juan Rapós, mira, averiguame, y decirle que voy a llegar, y no llegaba. Entonces yo creo que la mente es el obstáculo que uno primero tiene que vencer para dar ese primer paso, porque uno se llena de excusas, dice, es que yo no entreno porque no tengo tiempo, o voy a ir mañana, pero no pude, vengo cansado, o qué vergüenza, o qué van a decir. Entonces, lo difícil es eso, vencer a la mente, y porque cuando uno vence la mente y toma la decisión, ya lo demás empieza a verse más fácil y uno se da cuenta que sí puede hacer las cosas. O sea, uno puede avanzar, pero el límite está en nuestra propia mente a veces. Buenísimo, gracias, güero. Todos lo tenemos muy presente porque tenemos una historia y sabemos que es de mucha lucha, de mucha persistencia, y a veces caemos y nos toca levantarnos una y otra vez hasta que nosotros decidimos, cuándo empezar a hacer ese cambio. Y pues acá está Katy también con nosotros. Ella tiene una historia muy motivadora, muy impactante. Yo le quisiera preguntar a Katy que nos contara un poco de lo que le sucedió, y a raíz de eso, ¿qué obstáculos fue los que ella encontró para tener este camino de cambio? Hola Ángel, hola compañeros. La verdad que puedo retroceder a mi 2019 cuando empecé a ir allá al box, cuando lo tenías en otra parte. Desde ahí, o sea, yo iba con un problema, recuerdo en ese entonces del colegio, que me diagnosticaron gastritis nerviosa y colon irritable, pero eso no, más que temas digestivos, tenía niveles de estrés muy altos. En mi adolescencia yo no entendía. Recuerdo que cuando fui con mi papá al doctor por un dolor de estómago, le dijo el doctor a mi papá, esta niña, le dijo, pues, de una impresión de mucha felicidad o mucha tristeza le puede dar un derrame. Es importante que haga ejercicio.
Y en ese entonces me acuerdo que era bien famoso tu gimnasio de mi colonia. Todo el mundo hablaba de tu gimnasio y yo, puchis, yo quiero ir ahí. Fui, la verdad, muy bonito. Creo que siempre he sentido que no solo es el gimnasio, sino que tú has creado una comunidad de hermandad. O sea, no es que vayas a un gimnasio normal, que en algún momento fui y vas y ya, el coach de repente te explica o tus compañeros, cada quien en su rollo, ¿no? Creo que esta es una comunidad muy, muy fraternal. Pues la verdad no tuve la constancia. Recuerdo que en ese entonces lo que me costaba a mí eran las técnicas y me daba un montón de pena no poder hacerlas. Y pues me fui, estaba muy sumergida también en graduarme del colegio. Ya este año, bueno, yo decía enero, pero prácticamente fue en febrero porque fue a finales de enero, tuve un accidente vial, tuve una fractura de tibia y peroné, que tenía mi pierna partida en dos, el brazo también, y la verdad, por la situación en la que me encontraba, pues no trabajaba nada, no contaba con el recurso para poder ir a fisioterapias, pero si a mí me preguntas qué es Life and Soul para mí, es un centro de ayuda. Creo que para todos los que venimos, de una u otra forma, siempre ha sido un centro de ayuda y yo dije, yo creo que Ángel en Life and Soul me puede ayudar a mi pronta recuperación. Y te escribí, yo estaba bien necia porque ya quería caminar. La verdad, creo que el mayor obstáculo que encontré en su momento fue el miedo. Porque sentía, al final tengo una placa intramedular, yo sentía que si me paraba se me quebraba el material y de verdad siempre estaba ahí atosigada del miedo, pero te digo, para mí lo más valioso de tu gimnasio es que es un centro de ayuda y un lugar donde uno puede encontrar una familia fraterna. Recuerdo el primer día que viniste después de mucho tiempo, que te costó subir las gradas, venías con bastón. Venía con bastón. Dije, vamos a ver si tienes la paciencia de hacer las cosas como son y volvemos a lo que dice Nacho, todo es un proceso y que no nos podemos saltar. Entonces yo me recuerdo que a Katy la colocaba en una esquinita porque todos estaban corriendo, haciendo pesas y todo, y la ponía con sus banditas a que jalara la banda, a que estirara, que se agachara a tocar el suelo con una pierna, cositas muy sencillas que para alguien pudiera ser un calentamiento o algo muy recreativo, pero ahí estaba ella constante todos los días y muy, muy contenta con los resultados que de a poco se iban dando en todo ese proceso, porque fue muy, o sea, llevó tiempo antes de que tú pudieras saltar, correr, saltar cuerda, levantar pesas. Hubo un momento donde tú dijiste, no, yo ya no quiero, quisiste rendirte, y ¿qué te motivó a seguir adelante? Mira, al final, pues como dicen ustedes, todo es un proceso. La verdad, aquí vine y apenas caminaba, pues miraba que todos saltaban y hacían cosas y yo en su momento no podía. Sí era un poco frustrante, la verdad, pero creo que cuando uno valora más allá, o sea, el simple hecho de leer esto, mira, cambia tu cuerpo, cambia tu vida. O sea, y yo miraba en mis entrenos, al final tú me decías, bueno, hoy vamos a ver equilibrio. Para mí no solo era el equilibrio de mi pierna, era el equilibrio de mi vida, porque era un accidente donde pude haber muerto. O sea, era lo más seguro, pero al final hay un propósito más grande por el que estoy acá. Y me empecé a mentalizar, fíjate esas palabras, o sea, cada cosa, bueno, no es el equilibrio solo de mi pie, es el equilibrio de mi vida, o sea, y al final si no logro hacer esto, creo que acá esto va a quedar pausado. Ya después cuando me pusiste a correr a la gran, eso sí fue una frustración bien grande, porque no podía. Y yo miraba, o sea, de repente venía y habían ejercicios donde había que correr y me daba vergüenza, te prometo que me daba vergüenza porque al final solo tú y en su momento los que eran cercanos a mí sabían lo que yo estaba pasando, ¿verdad? Pero yo decía, se van a burlar de mí por cómo voy a correr. Oh, qué bonito escucharlo, y en el futuro te vamos a hacer una entrevista y vamos a hablar a grandes rasgos de todo lo que tú haces y tu historia, porque es para hablar mucho, ¿sí? Sí, gracias. También dentro de todos estos cambios, aprendizajes, caídas y derrotas y de todo, uno crea una imagen, y también más que todo los niños, ¿sí? Entonces ahora soy muy cuidadoso con esas cosas,
Trato de que lo que voy a subir sea algo que pueda enriquecer a una persona y que le pueda servir de motivación. Entonces, algo que aporte, exacto. Entonces, aquí viene también esto, tomando como referencia a Lili, porque hace poco en un entreno, nosotros estábamos entrenando, nosotros enfocados en el entreno, y de repente se acercó una niña y le dijo que quería correr con ella, ¿no? Yo lo primero que le dije a Lili, déjate ganar. Ganale. Déjate ganar, le dije, porque uno es muy competitivo y uno quiere darle. Yo le digo, déjate ganar, le dije. Yo nunca pierdo. Yo nunca pierdo, dice. Entonces, bueno, la niña corrió con Lili, ¿va? Y después al rato vinieron más niñas y se llenó la salida de la pista de niñas que querían correr con Lili. Entonces fue algo como muy bonito, algo muy inspirador para ellos. Cuando terminamos el entreno y le digo, mira, te das cuenta del impacto que tienes con las niñas. Porque la mamá se acercó y le dijo, mire, disculpe, mi hija la quiere seguir en las redes sociales. Ser muy cuidadosa con lo que haces, con lo que subís, con las cosas que uno dice, porque hay niños que lo ven a uno y los niños son como una esponjita que todo lo absorben. Quería como resaltar esto en este punto de los cambios que uno va haciendo de imagen en el camino, porque uno empieza a veces y nadie lo conoce a uno. Y dicen, ¿y ese quién será? Lo mismo está sucediendo ahora con ciertas personas que a veces los ven correr y dicen, wow, yo quiero correr como ellos. Y es algo bonito, es algo inspirador. Lili es campeona centroamericana de la categoría M30. Ella fue a representar a Guatemala, Costa Rica en las pruebas de velocidad y le fue bastante bien. Por ahí trae su medalla, de repente nos la enseña después por ahí. Ahí le traemos. También ha sido campeona nacional en la categoría M30, siempre en distancias de velocidad. Y no solo en la categoría de 30 años, sino también en la categoría libre, donde compite con las jovencitas desde 15 hasta 18, 20, 25 años y ha quedado en los primeros lugares. Ha demostrado que la edad no es un límite y ahí está ella con las niñas, con las jovencitas y se les pone taco a taco y les ha dado batalla y les ha ganado. Ella es Lili, es una campeona nacional y centroamericana. Felicitaciones, Lili, por todos esos tus logros. Quisiera preguntarte, ¿qué ha cambiado en ti desde que iniciaste todo este proceso y qué piensas que ahora las niñas te ven como un ejemplo? Quiero empezar así para ponerlos en contexto. Yo vengo de una historia tal vez no de física, porque siempre he estado involucrada en el deporte, pero sí mental. Y es increíble porque la parte que a mí más me toca o la parte que a mí más me ha llenado acá el box es no tanto el cambiar mi cuerpo, porque mi cuerpo, gracias a Dios y a mi genética, siempre ha estado bien, pero el alma también es una parte importante y pues el alma es la mente, tus emociones, tus sentimientos, lo que tú vas trabajando. Y yo venía de una frustración muy, muy grande, de una situación muy grande que yo traía. Normalmente las personas que trabajan con servicio al cliente saben que es un trabajo agotador, que la presión es horrible y que pues tienes que tratar de cumplir con métricas y con presiones muy fuertes. Aparte del nivel de estrés que manejas, donde yo estaba entrenando anteriormente, me frustraron tanto porque todo el tiempo estuve de segunda. Nunca pude ser alguien importante o demostrar lo que sabía porque no era por mi habilidad física que yo podía destacar, sino que era por el cuello que la otra persona tenía. Entonces, muchas veces yo veía que yo podía hacer mucho mejor las cosas que la persona que estaba en el lugar que yo creía que yo merecía, pero toda esa frustración, toda ese mal sabor de boca que yo traía en el deporte en el que yo estaba practicando, lo traje acá al box cuando todavía estaba en la colonia. Yo empecé muy chiquita, me recuerdo que una historia que todo el mundo me repite es cuando no me sabía el nombre de todos y los llamaba por el fortachón o la fortachona, porque yo era muy flaquita. Para responder a tu pregunta de qué ha cambiado en mí, la confianza que yo tengo en mí, la perseverancia que ahora yo tengo, la disciplina que yo aprendí, y porque no era una persona disciplinada, era una persona que hacía las cosas y las hacía a la mitad solo para salir o taparle el ojo a alguien. Entonces todo ese cambio que yo tuve mentalmente lo apliqué en mí. Entonces
eso ha cambiado mucho en mí, que he logrado o qué proceso es el que qué es lo que yo más he valorado ahora, es disfrutar el proceso con amigos, porque ahora el gimnasio no solamente tiene personas X que van a entrenar, sino que son mis amigos. Y como decías tú, una comodidad, como decías tú, lo más famoso, alguien en donde uno encuentra amistad, alguien que te guía. Sí. Hay algo que me da mucha... Yo leo ahora muchas cosas porque Ángel tiene esto que no solo nos dice las cosas que hay que hacer, sino que te dice, pero ¿qué dice tal cosa? Te pone la espinita o te da la pauta para que tú puedas investigar más de lo que tú quieres saber. Entonces, leyendo un par de conceptos, algunas cosas importantes, leí una frase que decía, si la persona que te entrena no te incomoda, ahí estás mal, porque si te va a aplaudir todas las cosas que tú hagas, aunque sean malas, y no te va a corregir, ahí no es. Entonces, era lo que yo estaba haciendo, un trabajo malo y mediocre. Y todo eso cambió cuando realmente uno también quiere hacerlo, uno quiere cambiar. Lili ha tenido muchos logros a lo largo de su carrera deportiva, pero quisiera preguntarle cuál es el logro o el momento que más recuerda, que ha marcado tu vida, que tú dices, esto nunca lo voy a olvidar. Un fin de semana, un domingo, yo amo mucho a mi familia, son muy importantes para mí, sé que los hago sentir orgullosos, esa es una parte, pero estábamos corriendo en la pista con mi sobrina, mucho antes de lo que me pasó ahora con la nena, que también es algo reciente, pero estábamos corriendo con mi sobrina en la pista y me agarró fuerte la mano y me dijo, un día voy a correr como tú. Eso lo motiva a uno. Las palabras de los niños son muy motivadoras y lo ponen a uno la piel chinita. Oh, no, dice este niño. Y bueno, para terminar, ¿cómo se siente que ahora tú puedes aportarle a esas personas algo positivo, ser una imagen y un modelo a seguir para muchas personas? Creo que el compromiso y la responsabilidad que ahora siento es mucho más fuerte, porque sé que hay alguien que me está viendo. Pues todo el tiempo la gente te ve, pero no le pones tanta importancia como cuando alguien te ve como un ejemplo a seguir. Y eso realmente hace un cambio, un hasta aquí y un cambio después. Muchas gracias, Lili. Yo creo que pues, han sido mensajes de mucha inspiración que han dejado una huella en cada una de estas personas, familiares, amigos, incluso los niños o personas que no nos conocen, pero nos ven y a veces dicen, yo a él lo conocí de esta forma, ahora está diferente, cómo ha cambiado. Entonces eso crea una imagen y a veces es impactante para otra persona y aporta algo positivo. Sí. Bueno, entonces ahora yo quisiera preguntarle a Katy si nos pudiera regalar un consejo para una persona que está pasando por problemas, que nos dieras un mensaje de que no se rinda y que luche por esa meta y por ese sueño, objetivo que esta persona tiene. Ay, yo el consejo que les podría dar es que siempre se rodeen de personas que resultan siendo un abrazo de fortaleza en ese momento, porque como bien lo decía Lili, hay circunstancias que uno no ve físicas, pero está el alma, ¿verdad? Y pues al final, algo muy personal es que siempre mi instrucción de vida ha sido Josué 1:9, que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová va contigo todos los días. Al final, yo si hoy pudiera darles más que un consejo, les daría una invitación. La verdad que sepan que hay alguien mucho más grande y poderoso que se fortalece en nuestras debilidades. Yo este versículo mucho tiempo lo veía, o sea, era para mí algo que me inspiraba, o sea, yo estaba triste o algo, decía, sí, es que Dios dice en la Biblia que no tema y que sea fuerte y que Él va a estar conmigo, pero a raíz del accidente siento que, puchica, fue nacer de nuevo, aprender muchas cosas de nuevo. Y ahí entendí que más que un versículo motivacional, era mi instrucción de vida, porque, o sea, Él no me está diciendo, Él me está demandando, o sea, esfuérzate y sé valiente, y la recompensa es que va a estar conmigo. Y creo que eso sería el mensaje de fortaleza que yo les pudiera dar. Gracias.
Y yo creo que cuando uno toca fondo es cuando uno empieza a hacer esos cambios de vida. Uno tiene que tocar fondo para decir, no, ya estoy mal, tengo que cambiar y hacer cosas diferentes. A todos nos ha pasado así. Güero ha sido una persona muy resiliente, ha pasado por muchos procesos y me sorprende mucho los cambios que él ha tenido. Él lo dijo que pesaba alrededor de 300 libras. Y a lo largo de todo este tiempo él ha bajado de peso de una forma increíble y saludable, o sea, se mira bien. Él ahora corre, él hace pesas, él salta, él hace de todo. Ha corrido sus 21 kilómetros. Entonces ha sido una persona que ha tenido muchos cambios. Y yo le quisiera preguntar a él, que estuvieras enfrente al Güero de hace 2 años, ¿qué le dirías? Yo le diría que empezara de una vez, o sea, que el esfuerzo que él puede hacer lo va a llevar a obtener grandes cambios, que no deje que la historia de su vida termine ahí donde está en ese momento, que las cosas, aunque parezcan difíciles o sean difíciles, se pueden lograr, que se pueden alcanzar y que empezar, o sea, yo le diría, empezar a hacer lo que quieras hacer, hacerlo ya, no tengas miedo, y si hay miedo, pues empezar con miedo. Gracias, Güero. Vamos a preguntarle a Nacho, ¿cómo es su rutina diaria de Nacho? Mi rutina normalmente, pues yo trabajo en un colegio, yo soy maestro de educación física. Pues cuando yo llego al colegio, lo primero que hago es ver mi plan, qué voy a impartir ese día, ir a la bodega, sacar todas mis cosas, y pues ir a traer a los chicos, ¿no? Y pues a mí me gusta impartir mis clases dinámico, siempre con felicidad. Creo que lo que me ha ayudado a mí el box es volverme más experto a la hora de dar mis clases, ¿no? Porque creo que gracias al box me he enriquecido más en habilidad motriz. Eso me ha ayudado mucho. Y pues cuando yo salgo del colegio, vengo a almorzar y después me vengo para acá al gimnasio. Pues trato de hacer pues la rutina, y pues si se puede hacer un poquito más, siempre hago el extra, ¿no? Bueno, pues a veces con Nacho nos ponemos a platicar, pues como él es ya casi licenciado en deportes, nos ponemos a platicar y a debatir a veces de músculos, de sistemas energéticos, de sistema nervioso, de los sentidos. Entonces, y a veces con su hermano y Pablo y con Nacho nos ponemos a hacer apuestas de ver quién tiene la razón o cuál tiene la respuesta más acertada. Y yo creo que es una forma de que hemos ido aprendiendo y mejorando para la vida. Ahí sí que tanto él como yo pues tratamos de enseñar y tratamos de hacerlo de la mejor manera, y pues me alegra mucho que él esté tomando como esa decisión de hacer bien las cosas, de hacer su programación, de hacer todo por la línea que tiene que ser y no hacerlo de una manera improvisada, porque a veces cuando uno hace las cosas improvisadas es cuando las cosas a veces no salen bien. Entonces ahora quisiera preguntarle a Lili, ¿cuál es tu próxima meta y cuál es tu sueño? Personalmente, yo me tracé el campeonato nacional, y por qué no ganarlo, ¿verdad? Sé que lo puedo hacer, y pues esa es una de las principales en el deporte. Ahora yo continuar perseverando en mi disciplina, porque ustedes no saben lo difícil que es a veces cuando uno no tiene ganas. Eso es lo peor. Entonces, estar perseverando, no dejar que me gane el ocio, motivar a los demás. Y yo sé que lo estoy logrando, porque me doy cuenta ahora en pequeñas acciones que yo veo en mi trabajo, en mi entorno, en mi iglesia, en mi casa, en mi familia, y sé que voy por buen camino. Y yo creo que todos hemos motivado a alguien en algún punto, porque, por ejemplo, Güero motivó a toda su familia a que hiciera deporte, desde sus hijos hasta su papá. Lili motiva a las niñas en la pista cuando la ven correr. Nacho ha traído a sus primos, y Katy ha llevado amigos a correr a la pista, los ha invitado acá, porque ven lo que hacen, se dan cuenta que es algo totalmente diferente y que está marcando una diferencia de las cosas que estamos haciendo.
Y tenemos un bonus track. Dentro del público tenemos a Osvaldo. Osvaldo es maestro de educación musical, profesional en la materia. En algún momento él me ayudó con los entrenamientos del box. O sea, el camino fue muy largo, fue muy difícil, y para que yo pudiera como sostener los gastos y todo lo que yo tenía detrás de todo esto, tuve 3 trabajos. O sea, trabajé en 2 colegios y aparte tenía que atender el gimnasio. Y fue un punto donde a mí me gustó bastante porque era muy solicitado. O sea, querían que trabajara en un colegio, que trabajara en otro, y a veces me decían, vos mira, hay una plaza en un colegio y queremos que vos estés ahí, pero yo no podía más, ¿va? Entonces, Valdo me ayudó mucho en esa época donde yo estuve muy ocupado, y con el tiempo yo tuve que tomar la decisión de quedarme solo en ciertos lugares porque ya no podía a más. O sea, ya me estaba estresando mucho el tráfico, los horarios, estar bajo el sol mucho tiempo. O sea, ya no podía. Entonces me quedé con el box, me quedé con la academia de atletismo, que ya más adelante vamos a hablar de eso. Y pues Osvaldo fue una figura que estuvo detrás del box también, que me ayudó por mucho tiempo, en el cual yo estoy muy agradecido con él. Y pues los tiempos han cambiado y yo vi cómo llegaban sus hijos desde que eran unos bebecitos al box, y es algo que me marcó mucho a mí en la vida. Y yo pues quisiera hacerle esta pregunta a Valdo: ¿qué se siente ahora tener a los mejores partners en el entreno? Porque ahora Shani entrena con vos. Entonces, después de que llegaba solo a ver y ahí estaba, no te vas a meter, que te vamos a lastimar. Ahora tenerla a la par tuya entrenando, pues, ¿qué se siente, va? Sí, es cierto, es una cosa muy gratificante. Nosotros con mi esposa siempre tenemos como una frase bien presente, y es que yo lo leía en las redes y todo, y decía que a veces como padres estamos dispuestos a morir por nuestros hijos. Pero esta frase decía, ¿qué hacemos nosotros también para estar bien, para vivir bien para nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso a mí me ha marcado mucho. Yo realmente nunca había hecho deporte o una disciplina como tal hasta que llegué al box. He aprendido mucho y pues sí, una meta, un sueño era que pues los patojos también pudieran entrenar con nosotros. Y ahora pues Shani, que está desarrollándose en el kickboxing y en el karate, de ella misma ha salido y se ha dado cuenta que los entrenos acá, el deporte, todo lo que hacemos, a ella le ayuda bastante. O sea, ella dice, eso me ayuda. Ella ahora ha hecho sus horarios o hace sus planes. Este mes sí voy a ir a karate o voy a ir al box. Y realmente eso me ha llenado mucho, porque yo sé que si una de las mejores cosas que como padre uno le puede dejar a los hijos es que sean disciplinados, y sobre todo que hagan deporte y que busquen una vida saludable, busquen una buena vida, ¿verdad? Que ahora pues nuestro medio y a través de las redes sociales los chicos son bombardeados de 1000 maneras, pero es algo muy gratificante, y veo que gracias a Dios pues sí se está logrando, ¿va? Que ella también se esté desarrollando acá en el box. No, y es que Shani va para alto rendimiento, o sea, tiene mucha movilidad, tiene todas las ganas, toda la energía de querer aprender, y es algo que no se ve en cualquier niño, ¿verdad? Entonces, como dice Valdo, todos quieren estar detrás de una tablet o algo, pero ella sí demuestra que tiene todas las ganas de querer aprender, y si va por ese camino y sigue así, pues no hay duda alguna que va a alcanzar el alto rendimiento. Y pues como Osvaldo es profesor de música, es rockero. Doy clases, así aprovechando hay un curso. Queremos preguntarle qué canción lo identifica más a la hora de entrenar, o en el aspecto musical. ¿Qué es lo que más te motiva? O sea, ¿qué canción, qué género, qué te inspira a vos hablando de la música? Creo que siempre molesto al coach. Cuando llego y a veces le digo, coach, póngase algo más pesado. Realmente me gustan las cumbias. No, me gusta mucho poder entrenar con metal. Creo que siempre le pido a él como metalcore. POD es más o menos por ese rango. POD es una de las bandas que más me encanta, y con eso me gusta mucho entrenar. Y te podría decir que Alive, digamos, es una de las canciones que más me gusta, ¿verdad? Para poder entrenar. De hecho, todas mis historias que subo a veces del box es la misma canción, alguien ya me lo ha dicho, pero es que me gusta mucho. Pero me gusta, creo que realmente sería ese el tipo de música que me gusta, como que muy enérgico y todo, porque hay entrenos demasiado intensos que sí te piden como que no te vas a poner a llorar, va, por algo triste o algo así, o a recordar cosas malas, sino más bien que te llenen como de adrenalina.
algo tienen esas canciones que lo activan a uno y cada quien pues tendrá su género musical de preferencia para entrenar, pero Los de Rocky. las de Rocky también, cabal. Sí. Gracias a todos ustedes porque esto sin ustedes no hubiera sido nada. Gracias por la confianza y el apoyo de siempre. Así que un aplauso para ustedes. Y esto fue Behind the Wall de Life and Soul. Historias como las de hoy nos recuerdan que el cambio no ocurre de un día para otro. Nace del compromiso de levantarse cuando el cuerpo dice que ya no puede más y de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Esto fue Life and Soul Behind the Box, donde el cuerpo entrena y el alma evoluciona. Nos vemos en un próximo episodio.